Hola, te doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Todos los años son adecuados para leer la Biblia. Te invitamos a leerla de una forma sencilla. En la descripción de este video está el enlace del calendario de lecturas para cada día. Puedes comenzar en cualquier momento del año siguiendo la lectura que corresponda a ese día específico. Puedes escuchar la lectura de cada día siguiendo este canal. También puedes leer una meditación relacionada con las lecturas que se hacen de lunes a viernes para que puedas entender algunos pasajes difíciles que se leen. Toda la información está en la descripción de este video. Este año también puedes participar en las grabaciones. Comunícate a los chats de las congregaciones o deja un comentario en el video. Comparte estos videos con quienes quieras y no dejes de escucharlos. Esta es una iniciativa de la Iglesia Evangélica Luterana Mexicana. Las lecturas están grabadas en la nueva versión internacional Revisión 2022. Nuevo Testamento. Marcos capítulo 8, del versículo 22 al versículo 1 del capítulo 9. Jesús sana a un ciego en Betsaida. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, preguntó: ¿Puedes ver algo? El hombre alzó los ojos y dijo: Veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver con toda claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar en el pueblo. La confesión de Pedro. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Les respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Jesús predice su muerte. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazados por los líderes religiosos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, dijo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar al mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora? También el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y añadió: les aseguro que algunos de los aquí presentes
no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios con su poder. Antiguo Testamento, Libro de Números, capítulo 10. La señal de las trompetas. El Señor dijo a Moisés: hazte 2 trompetas de plata trabajada y úsalas para reunir al pueblo acampado y para dar la señal de ponerse en marcha. Cuando ambas trompetas den el toque de reunión, toda la comunidad se reunirá contigo a la entrada de la tienda de reunión. Cuando solo una de ellas dé el toque, se reunirán contigo únicamente los jefes de las tribus de Israel. Al primer toque de avance, se pondrán en marcha las tribus que acampan al este. Al segundo toque, las que acampan al sur. Es decir, la señal de partida será el toque de avance. Cuando se quiera reunir a la comunidad, el toque de reunión que se dé será diferente. Las trompetas las tocarán los hijos de Aarón, los sacerdotes. Esto será un estatuto perpetuo para ustedes y sus descendientes. Cuando estén ya en su propia tierra y tengan que salir a la guerra contra el enemigo opresor, las trompetas darán la señal de combate. Entonces el Señor, su Dios, se acordará de ustedes y los salvará de sus enemigos. Cuando celebren fiestas, en fechas solemnes o festival de luna nueva, también tocarán trompetas para anunciar los holocaustos y los sacrificios de comunión. Así Dios se acordará de ustedes. Yo soy el Señor su Dios. Desde el Sinaí hasta Parán. El día 20 del segundo mes del año segundo, la nube se levantó del santuario, donde están las tablas del pacto. Entonces los israelitas avanzaron desde el desierto de Sinaí hasta el desierto de Parán, donde la nube se detuvo. A la orden que el Señor dio por medio de Moisés, los israelitas emprendieron la marcha por primera vez. Los primeros en partir fueron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Judá. Los comandaba Naasón, hijo de Aminadab. Natanael, hijo de Suar, comandaba el escuadrón de la tribu de Isaacar. Eliab, hijo de Helón, comandaba el escuadrón de la tribu de Zabulón. Entonces se desmontó el santuario y los gersonitas y meraritas que los transportaban se pusieron en marcha. Los siguientes escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Rubén los comandaba Elisur, hijo de Sedeur, Selumiel, hijo de Zurisadai, comandaba el escuadrón de la tribu de Simón, y Elisafat, hijo de Deuel, comandaba el escuadrón de la tribu de Gad. Luego partieron los coatitas que llevaban las cosas sagradas. El santuario se levantaba antes que ellos llegaran al próximo lugar de campamento. Le siguieron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Efraín. Los comandaba Elisama, hijo de Amiud. Gamaliel, hijo de Pedasur, comandaba el escuadrón de la tribu de Manasés. Y Abidán, hijo de Gedeoni, comandaba el escuadrón de la tribu de Benjamín. Por último, a la retaguardia de todos los campamentos, partieron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Dan. Los comandaba Ahiezer, hijo de Amisadai. Pagdiel, hijo de Ocrán, comandaba el escuadrón de la tribu de Aser. Y Ahirá,
hijo de Enán, comandaba el escuadrón de la tribu de Neftalí. Este era el orden de los escuadrones israelitas cuando se ponían en marcha. Moisés invita a Hobab. Entonces Moisés dijo al madianita Hobab, hijo de Reuel, que era su suegro: estamos por partir hacia la tierra que el Señor prometió darnos. Ven con nosotros, seremos generosos contigo, ya que el Señor ha prometido ser generoso con Israel. No, no iré, respondió Hobab. Quiero regresar a mi tierra y a mi familia. Por favor, no nos dejes, insistió Moisés. Tú conoces bien los lugares del desierto donde debemos acampar. Tú serás nuestro guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todo lo bueno que el Señor nos dé. Israel se pone en marcha. Los israelitas partieron de la montaña del Señor y anduvieron por espacio de 3 días, durante los cuales el arca del pacto del Señor marchaba al frente de ellos para buscarles un lugar donde acampar. Cuando partían, la nube del Señor permanecía sobre ellos todo el día. Cada vez que el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, Señor, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian. Pero cada vez que el arca se detenía, Moisés decía: regresa, Señor, a la incontable muchedumbre de Israel. Números capítulo 11. El fuego del Señor en Taberá. Aconteció que el pueblo se quejó de las dificultades que estaba sufriendo. Al oírlos, el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y éste oró al Señor por ellos, y el fuego se apagó. Por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Taberá, pues el fuego del Señor ardió entre ellos. Queja del pueblo en Kibrot Hatabá. Gente de toda clase se había mezclado con los israelitas. Esa gente solo pensaba en comer, y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera carne, como echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos, pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. El maná se parecía a la semilla del cilantro y su color era como el de la resina. El pueblo salía a recogerlo y lo molía entre 2 piedras, o bien lo machacaba en morteros y lo cocía en una olla o hacía pan con él. Sabía a pan amasado con aceite. Por la noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía el maná. Queja de Moisés en Kibrot Hatabá. Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban, cada una a la entrada de su tienda, con lo cual hacían que la ira del Señor se extendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor: si yo soy tu siervo, ¿por qué me tratas mal? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza y lo lleve hacia la tierra que prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si ese es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. El Señor responde a Moisés. El Señor respondió a Moisés: tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y oficiales del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti,
para que te ayuden a llevar la carga de este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. Al pueblo solo le dirás lo siguiente: conságrense para mañana, pues van a comer carne. Ustedes lloraron ante el Señor y le dijeron: ¿quién nos diera carne? En Egipto la pasábamos mejor. Pues bien, el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. No la comerán un solo día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y les provoque náuseas. Y esto por haber despreciado al Señor que está en medio de ustedes, y por haber llorado diciendo: ¿por qué tuvimos que salir de Egipto? La palabra de Dios se cumple. Moisés respondió: me encuentro en medio de un ejército de 600,000 hombres, y tú hablas de darle carne todo un mes. Aunque se degollaran todas las ovejas y vacas, ¿les alcanzaría? Y aunque se pescaran todos los peces del mar, ¿eso les bastaría? El Señor respondió a Moisés: ¿acaso el poder del Señor es ilimitado? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. Moisés fue y comunicó al pueblo lo que el Señor había dicho. Después juntó a 70 jefes ancianos del pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 jefes ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. 2 de los ancianos se habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro Medad. Aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Sin embargo, el Espíritu vino sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Entonces, un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó: Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés respondió: ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Entonces Moisés y los jefes ancianos regresaron al campamento. Las codornices. El Señor desató un viento que trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Las codornices cubrieron los alrededores del campamento en una superficie de casi un día de camino y a una altura de casi 2 codos sobre la superficie del suelo. El pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día, toda esa noche y todo el día siguiente. Ninguno recogió menos de 10 homer. Después las distribuyeron por todo el campamento. Ni siquiera habían empezado a masticar la carne que tenían en la boca cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo y los hirió con un horrendo castigo. Por eso llamaron ese lugar Kibrot Hatabá, porque allí fue sepultado el pueblo glotón. Desde Kibrot Hatabá del pueblo partió rumbo a Hazerot y allí se quedó. Números capítulo 12. Quejas de Miriam y de Aarón. Moisés había tomado por esposa a una mujer cusita, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían: ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. De pronto el Señor dijo a Moisés: a Aarón y a Miriam, salgan los 3 de la tienda de reunión. Y los 3 salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor dijo: escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero eso no ocurre así con mi siervo Moisés.
porque en toda mi casa Él es de mi confianza, y con Él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo no tienen miedo de murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió a ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Entonces dijo a Moisés: Te suplico, mi señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que hemos cometido tan neciamente. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Moisés intercede por Miriam. Moisés rogó al Señor: Oh Dios, te ruego que la sanes. El Señor respondió a Moisés: Si su padre le hubiera escupido el rostro, ¿no habría durado su humillación 7 días? Que sea aislada por 7 días fuera del campamento, y después de esto será readmitida. Así que Miriam quedó aislada 7 días fuera del campamento. El pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. Después, el pueblo partió de Hazerot y acampó en el desierto de Parán. Palabra del Señor. Amén. Que la lectura de la Biblia y el devocional de hoy te lleven a encontrarte con Cristo Jesús, para que tu vida sea sanada, iluminada y llena de amor. Comparte ese mensaje de amor con quienes te rodean. Te invitamos a seguir leyendo la Biblia este año. Hasta la próxima.